عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوا. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا وفقكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نحمده على ما هدى ونشكره على ما أولى، ونثني عليه بما به على نفسه أثنى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وإليه ترجعون. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. رواه مسلم. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith que es muy conocido: el din es al-nasiha, que traducimos en primera instancia como lealtad. El din es lealtad. Dijimos: ¿a quién, el mensajero de Allah? Dijo: a Allah, a su libro, a su mensajero, a los imames, es decir, a los dirigentes de los musulmanes y a su generalidad, y a todos ellos. Este hadith está recogido, transmitido por Muslim. النصيحة هي الإخلاص في الشيء والصدق فيه. يقال: عسى النصح وهو الذي ليس فيه غش. النصيحة significa la sinceridad en todo, la autenticidad. Se dice de una miel que es nasih cuando es pura, cuando no hay ningún fraude en ella, cuando no está mezclada con nada, cuando es 100% miel. De la nasiha a Allah, esa lealtad o esa sinceridad con Allah subhanahu wa ta'ala,
Se pueden decir muchísimas cosas, pero vamos a citar una aleya de la Suratul Bayna en la que Allah dice lo siguiente: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Dice Allah, y no se les ordenó otra cosa que no fuera, no se les ordenó sino que adoraran a Allah mukhlisina lahuddin, ofreciéndole, dedicándole solo a él el din, es decir, la adoración y la obediencia, at-ta'a wal ibada, ofreciéndole solo a él la obediencia y la adoración, hunafa, como inclinados de una manera natural, en base a la fitra, inclinados a no asociar nada con Allah, adorar a Allah sin asociar nada con él. Porque como Allah mismo dice en el Corán, lo único que Allah no perdona es que se le asocie con algo. Aparte de eso, perdona a quien quiere. Y que establecieran el salat y entregaran el zakat. Y ese es el din recto. Esa es la adoración, esa es la práctica de adoración recta. Otro aspecto, entre los muchos aspectos que se podían señalar, que tienen que ver con la lealtad y con la sinceridad con Allah, con la nasiha lillah, es tener buena opinión de Allah. Hay un hadith que es muy significativo porque Sallallahu Alaihi Wasallam lo dijo poco antes de morir. Lo transmite Jabir ibn Abdullah, que se complació con él, y dijo: escuché al mensajero de Allah 3 días antes de su muerte. Escuché al mensajero de Allah Sallallahu Alaihi Wasallam 3 días antes de su muerte decir que ninguno de vosotros muera لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن الظن بالله عز وجل. Que ninguno de vosotros muera sin tener buena opinión de Allah subhanahu wa ta'ala, sin haber llegado al punto de tener buena opinión de Allah. Buena opinión de Allah significa aceptar su decreto. Y significa que aquello que no comprendemos, lo atribuimos a nuestra incapacidad, a nuestra imperfección, no a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah es el que ha creado tanto lo bueno como lo malo. Allah es el que ha creado la injusticia como ha creado la injusticia, igual que ha creado la noche y el día. Y como él mismo dice en su libro, Allah no es preguntado, somos nosotros los que seremos preguntados. Allah no es responsable de lo que hace. Allah no tiene que rendir cuentas a nadie de lo que hace. Si Allah se lleva un ser querido, de nuestros seres queridos, Él sabe lo que hace. Nosotros podremos entrar en un estado de desesperación o de paciencia o lo que sea, pero a él no se le puede achacar nada. Ese es el error en el que mucha gente cae en otras religiones, la nuestra también, en esta época, cuando dicen, bueno, si Allah es bueno, ¿por qué permite la maldad? ¿Y quién ha dicho que Allah es bueno? Por supuesto que es bueno, pero es algo más allá de eso. Allah ha creado la bondad. Allah ha creado la bondad. Y ha creado su opuesto, porque la creación se expresa en lo opuesto. Y no sabemos. Allah dice también en el Corán, en más de una ocasión, Allah sabe, vosotros no sabéis. De manera que ninguno de vosotros muera sin tener buena opinión de Allah. O dicho de otra forma, también dice Allah en otra ley, وَلَا تَمُتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Y no muráis sin haber llevado a la plenitud, al máximo, la sumisión a Allah, el sometimiento a la voluntad de Allah. Y todo lo que sucede en cada instante, en cada momento, sucede porque Allah quiere que suceda. Incluso la corrupción
en el mundo. Todo es con permiso de Allah. Y lo que está en nuestra mano es cambiar, es esforzarnos y luchar por cambiar las cosas, sabiendo que el resultado no nos incumbe y no nos pertenece. Y que no seremos preguntados por el resultado, seremos preguntados por nuestro esfuerzo. El segundo elemento es la lealtad al libro de Allah, la sinceridad con el libro de Allah. Allah dice en el Corán: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Aquellos que recitan el libro de Allah y establecen el salat y gastan de aquello que les hemos proveído en secreto y públicamente, esperan un negocio que no tendrá pérdida. Esto, entre muchas cosas que se podrían decir, tenemos que decir que todo aquello que ha sido transmitido tanto en el Corán y en los hadices acerca del mérito que tiene la gente del Corán, que hay hadices tremendos sobre el enorme mérito que tiene la gente que aprende el Corán, la gente que aprende el Corán de memoria. El más genérico de ellos es cuando Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama". El mejor de vosotros es el que aprende el Corán y lo enseña. Y hay más hadices. Pero todo esto se refiere a aquel que pone en práctica y que es sincero con lo que recita en el Corán y que guarda sus límites y que lo cuida y que lo observa como debe ser observado. No se refiere a quien no actúa según él o lo recita por otra cosa que no sea Allah, que todo existe, como también el hadith en el que se hace referencia a gente que vendrá, creo que dice al final de los tiempos, y la recitación del Corán no pasará de sus gargantas. Recitarán una recitación hermosa, correcta, correctísima, pero no pasará de sus gargantas, no llegará al corazón. Eso es parte de la nasiha con el libro de Allah. En tercer lugar está la nasiha con el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Allah dice en el Corán: "Laqad kana fi Rasulillahi iswatun", o en otra lectura, uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kathira. Dice Allah: en verdad que en el mensajero de Allah tenéis un ejemplo a seguir, a imitar, a copiar. Tenéis un hermoso ejemplo para aquel que tenga esperanza en Allah en el último día y recuerde mucho a Allah y se acuerde mucho de Allah y mencione mucho el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, la autenticidad con él, la sinceridad con él, la lealtad con él es imitarlo, es seguirlo, porque él vino para eso. Él no vino para que lo pusiéramos en un pedestal, que Allah ya lo ha puesto en el más alto de los pedestales. No vino para que dijéramos: "Oh, el mensajero de Allah, el mejor de las criaturas de Allah, esto y lo otro". Sí, todo eso es verdad, pero Él vino para que nosotros imitáramos lo que Él hizo y lo que Él dijo. Lo cual quiere decir que lo que Él fue, que lo que Él era, que lo que Él hizo, que sus estados se pueden seguir, se pueden imitar, aun si nunca llegaremos a su nivel. Pero es como dicen algunos cuando dicen la luz de la gente de luz, la luz de los ulama, de la gente de conocimiento, de los awliya, es como una gota con respecto al océano de la luz del mensajero.
Pero alguien dijo también, es cierto que es una gota, pero cada uno de nosotros tenemos una capacidad. Unos somos un recipiente pequeño, otros uno mayor. Sallallahu alaihi wasallam era un océano de luz. Pero ese recipiente que cada uno de nosotros seamos, aunque sea un dedal, si lo llenamos de esa agua, de esa luz, estaremos completos, habremos llegado a nuestra plenitud. Y el agua, la luz, es la misma. De manera que todo lo que Sallallahu alaihi wasallam fue, lo podemos ser nosotros, sin excepción. Luego hay otra ley en la que Allah dice: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Allah habla de aquellos que serán los que tendrán éxito, los triunfadores, y se refiere especialmente a la otra vida. Dice: así pues, aquellos que han creído en Él y lo han honrado, lo han defendido y lo han auxiliado, es decir, lo han auxiliado en su establecimiento del din durante su vida y después de su muerte, y eso es hasta el final de los tiempos. Aquellos que se esfuerzan en establecer el din en ellos mismos, en su familia y en su entorno, están siguiendo la sunna del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Aquellos que lo han honrado, que lo han defendido, que lo han auxiliado y siguen o han seguido la luz que se hizo descender con él, que es el Corán, y él mismo era el Corán, la luz que se ha hecho descender con él, esos son los que tendrán éxito. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Acerca de los dotados de autoridad, dice Allah en el Corán: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Dice Allah en la sura de las mujeres: o vosotros que creéis, obedeced a Allah y obedeced al mensajero y a la gente de hambre, de autoridad entre vosotros. Y si disputáis acerca de algo, remitidlo a Allah y a su mensajero, si es que creéis en Allah y en el último día. Eso es mejor y más hermosa interpretación. Allah dice: vosotros que creéis, obedeced a Allah y obedeced al mensajero. Y lo pone al mismo nivel. O vosotros que creéis, obedeced a Allah y obedeced al mensajero. Y luego añade: y, como si dijera, y también a la gente de hambre. Ahí ya no dice wa'ati'u ulil amr, sino que dice wa ulil amr, y a la gente de autoridad entre vosotros. La gente de autoridad se divide en dos. En el hadith dice, habla de la nasija li a'immatil muslimin. A'imma es el plural de imam. Pero imam, la palabra imam, en el lenguaje antiguo, no significa lo que hoy entendemos por imam. Significa el emir, significa la autoridad política. En los textos antiguos del Islam, cuando se refiere a Amir al-Mu'minin o Amir al-Muslimin, muchas veces lo llama el imam. Entonces, hay dos tipos de autoridad. Está la autoridad del din
la autoridad del emir, debajo de la cual está toda otra autoridad que debe ser obedecido, y hay hadices que hablan muy seriamente de ese aspecto, y dicen, obedeced a vuestro emir, aunque sea, y dice algo que para los árabes era casi denigrante. Y solo hay una excepción a eso, que es cuando ordenan algo que no es ma'ruf, que no está reconocido, algo que es munkar. Se suele decir, y forma parte de un hadith, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. No hay obediencia a una criatura cuando supone desobedecer al Creador. O la obediencia es solo en lo que es reconocido, o lo que es según lo reconocido. Pero si es el caso, la obediencia es preceptiva. Y toda comunidad musulmana, ya sea a nivel de países o a nivel de pequeñas comunidades, deben organizarse en torno a ese principio de autoridad. La otra autoridad es la autoridad de conocimiento, que es un apoyo para la primera autoridad, que es donde tanto la autoridad como la gente en general reciben enseñanza e inspiración para llevar a cabo las cosas. Es la autoridad de la gente de conocimiento, siempre que sea gente que actúa según lo que predica, según lo que habla. Esos son los que son dignos de ser respetados y seguidos. Y luego está por fin, por supuesto, entra dentro de la sinceridad, de la lealtad para la gente de autoridad, no levantarse contra ellas. Cuando estés en una situación que te resulte insoportable, haz hijra, vete, pero no te levantes contra la autoridad. No crees una fitna. Porque Allah dice en el Corán, aunque se refiera a otro matiz de la palabra fitna, o el fitnatu akbaru min al-qatl. La fitna es más grave que matar. La fitna es algo muy grave. Dividir a la gente es algo muy grave ante Allah subhanahu wa ta'ala. La fitna a la que se refiere la aleya en primera instancia es cuando intentas que la gente abandone la creencia. Se refiere a la persecución, se refiere a torturar y a perseguir y a matar a la gente para que dejen de creer. Y luego está la lealtad, la sinceridad con la generalidad de los musulmanes. Y eso se resume en unas palabras que serían suficientes en las relaciones de unos con los otros si las lleváramos a cabo, porque son muy fáciles de entender. النصيحة لعامة المسلمين أن تحب لهم ما تحب لنفسك. Que quieras para ellos lo que quieres para ti mismo. Que ames para ellos lo que amas para ti mismo. Dijo alayhi salatu wa salam, dijo sallallahu alaihi wa sallam, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Dijo sallallahu alaihi wa sallam, ninguno de vosotros creerá, y al menos tenemos que entender que se refiere creerá plenamente, ninguno de vosotros creerá hasta que no quiera para su hermano lo que quiere para sí mismo. Ninguno de vosotros creerá hasta que no quiera para su hermano lo que quiere para sí mismo. Y esto es algo que puede que no encontremos en nuestro corazón, pero ahí tenemos que seguir la sunna del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, cuando dijo, cuando recitéis el Corán, llorad, y si no podéis, haced como si llorarais. Y esto no tiene nada que ver con la hipocresía. Si no quieres, si en tu corazón Allah no ha puesto que quieras para tu hermano lo que quieres para ti mismo, haz como si fuera así. Intenta actuar como si fuera así. Véncete a ti mismo. Ve más allá de tus propios intereses. Y eso solo se consigue
sirviendo a los demás, haciendo algo por alguien, sea lo que sea, ayudando a los demás. Allah está en ayuda del siervo, siempre que el siervo esté en ayuda de su hermano musulmán, como está dicho en un hadith. Y también dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Estos son hadices muy conocidos. El musulmán es aquel de quien los musulmanes están a salvo de su lengua y de su mano. Y juega con la raíz salima, que es estar a salvo, porque muslim viene de la raíz de salima. Salima es estar a salvo. Aslama es someterse. Y istaslama es someterse. El musulmán, el muslim, es aquel del que nosotros están a salvo de su lengua y de su mano. Por eso sallallahu alaihi wasallam dijo: Ayuhan nas, oh gente, abshu salam, divulgad el salam, saludaos mucho, deciros mucho assalamu alaikum, porque cuando le decimos a un hermano nuestro, a otro musulmán, assalamu alaikum, lo que le estamos diciendo en realidad es: tú estás a salvo. Aparte de que hacemos un dua por él diciendo as-salam, que es un nombre de Allah, que Allah esté contigo, le estamos diciendo: tú estás a salvo de mi lengua y de mi mano. Yo no voy a hablar mal de ti, yo no voy a ir en contra de tu reputación, y yo no voy a hacer algo que te pueda menoscabar aquello que te pertenece. El hadith completo es: Ayuhan nas, abshu salam, wa ad'imu at-ta'am, divulgad el saludo, dad de comer, wasallu bil-layli wan-nasu niyam, y rezad durante la noche cuando la gente esté dormida. Tadkhulul janna bisalam, y acaba con otra palabra de la raíz de salima, y entraréis en el jardín bisalam, a salvo. Lo traducimos como con paz o paz, pero es a salvo. Ayuhan nas, y repito esto para todos nosotros y para mí mismo: Ayuhan nas, abshu as-salam, wa ad'imu at-ta'am, wa sallu bil-layli wan-nasu niyam, tadkhulu al-jannata bisalam, insha'Allah ta'ala. Otra de ellas dice, y es muy importante también para la sinceridad o la lealtad con la generalidad de los musulmanes, dice Allah en la Surat al-Hujurat, a'udhu billahi minash shaitanir rajim: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. En verdad los creyentes son hermanos, así pues conciliad entre vuestros hermanos y temed a Allah para que así se os pueda tener misericordia. Como Allah dice en el Corán, Allah nos llama a perdonar y dice: ¿acaso no os busca que Allah os perdone a vosotros? Conciliar entre musulmanes que están enemistados, por muy antigua que sea esa enemistad, por mucha razón que uno pudiera tener sobre el otro, es una práctica absolutamente loable que tiene que ver con el significado profundo de la lealtad a la generalidad de los musulmanes. Tan importante es que una de las tres situaciones en las que se puede mentir, siendo la mentira haram, como todos sabemos, es para conciliar entre dos. Si intentas conciliar entre dos que están enemistados, puedes mentir, es lícito mentir. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما يقرب إليهما من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما يقرب إليهما من قول وعمل. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية
ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك شكر على العافية، ونسألك الغنى عن النار. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. Pedimos a Allah que bendiga a la umma del Islam. Pedimos a Allah que bendiga a todos y a cada uno de los musulmanes donde quiera que se encuentren. Bendice especialmente a los que estén en algún tipo de dificultad. Dales paciencia y conocimiento a través de ello y cercanía a ti. Y haz que estén siempre presentes en nuestros duas, en nuestras mejores intenciones. Oh Allah, bendice esta tierra. Manténla a salvo de todo mal, de toda fitna, de toda tribulación. Bendice todos los lugares de ella, de esta ciudad en los que eres adorado. Especialmente las mezquitas, los lugares de trabajo cuya actividad se interrumpe para establecer el salat y las casas en las que se hace el salat. Bendice especialmente esta mezquita. Bendice a todos aquellos que acuden a ella. Bendice todo aquello que tiene lugar en ella. Por cierto que esta tarde a las 5:30 en lo que es el patio se van a poner sillas y va a haber una conferencia, una charla sobre educación islámica. Me cuesta decir el adjetivo islámico, pero no he encontrado otra forma de llamarla. De manera que bendice todo aquello que ocurre en ella, a todos aquellos que la mantienen limpia y en condiciones para que eso sea posible, los que vemos y los que no vemos, y los que dan sadaqa para que se mantenga. Te pedimos a Allah que bendiga a aquellos de nosotros que ya han muerto. Te pedimos especialmente, Rahimallah wa ghafara للسيد محفوظ الجزائري وأسكنه الله فسيح جناته. Y te pedimos por todos aquellos, por nuestros enfermos, todos aquellos de nosotros que están enfermos. Y especialmente te queremos pedir por Zarina Quraiba, que es la madre de nuestro hermano Nabil Abdelhaq. Te pedimos que le des una salida a su situación, que pongas facilidad en su situación y que o bien la restablezcas o bien le des una salida fácil que la lleve directamente a tu misericordia. Pedimos a Allah que bendiga al Emir Sid Ibrahim, pedimos a Allah que lo bendiga y que lo proteja en su empeño de recoger y repartir el zakat. Pedimos a Allah que bendiga nuestro proyecto de establecer un centro y una mezquita en la ciudad de Sevilla. Pedimos a Allah que nos bendiga a todos y cada uno de nosotros, que bendiga a nuestros hijos y nuestra descendencia y que nos conceda un buen sello final a nuestra vida, con el imán en el corazón y la shahada en los labios. Antes de terminar también, decir que ha venido un agente de la ciudad de Pamplona que están terminando o acabando de construir una mezquita allí que se va a llamar la mezquita de Al-Habib, que es un nombre bastante bonito, por cierto, y piden dinero para poder completar la construcción. Se van a poner en la puerta después del salat y todo aquel que quiera, que pueda dar algo, que lo haga. Recordemos simplemente que cuantas más mezquitas haya en esta tierra, en este país, mejor. Y aquello que todos ya sabemos, que el que construye una mezquita en esta vida, Allah le construye un palacio en el Jannah. Y en la medida de la ayuda se cumplirá ese hadith, dando por hecho que los hadiths del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam son absolutamente ciertos. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. A'idukum la'allakum tadhakkarun. Fa'aqimus salat.